Saludos nuevamente. Vamos a resolver el ejemplo número 2 que tenemos en la presentación de funciones de inversión. Este es un típico caso para determinar el efecto que se tiene de manera financiera con la utilización de diferentes métodos de depreciación de los activos fijos. El ejemplo hipotético plantea que se adquiere una maquinaria que tiene una vida útil de 10 años, cuyo costo es de 45 millones y el valor residual de esta es del 10%. Esa máquina se va a vender al cabo de 7 años y la inquietud es determinar si utilizando diferentes métodos de depreciación de ese activo, como son línea recta y suma de los dígitos, se obtiene ganancia o pérdida en la venta de ese activo. Para eso me dicen que la máquina se va a vender en 15 millones de pesos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros aquí es completar, diligenciar todo el cuadro de depreciación de activos, tanto por el método de línea recta como por el método de suma de los dígitos. Ambas funciones las vamos a encontrar, ambas funciones de depreciación, la de línea recta y la de suma de los dígitos, las vamos a encontrar en la galería de funciones básicas de Excel. Lo primero que voy a hacer acá, dado que por el método de línea recta la depreciación para todos los periodos es la misma, porque como su nombre lo indica, la depreciación es de forma lineal, todos los años se deprecia la misma cantidad, entonces ese resultado lo voy a obtener en otra celda y simplemente después relaciono todas las demás celdas. Igual lo podría haber hecho, lo podría hacer en cada una de las celdas y correr la fórmula o la función, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es llamar dentro de la galería de funciones financieras la función que se llama SLN. Eso viene pues de las siglas en inglés que significan depreciación por línea recta. Los argumentos para calcular la depreciación por el método de línea recta son solo tres, que son el costo, el valor residual y la vida útil. En este caso son los valores que nos da el enunciado desde el comienzo. El costo son 45 millones de pesos que se encuentran referenciados en esta celda. El valor residual ya está previamente calculado y es el 10% del costo de adquisición de la maquinaria. Y finalmente la vida útil está planteada en años y nos dice que es equivalente a 10. Ya con estos tres datos tengo la depreciación de la máquina para todos los periodos por el método de línea recta. Es decir, que yo aquí lo que hago simplemente es referenciar esta celda en función de este resultado y lo voy a fijar con F4 para que el resultado me lo conserve siempre de esa celda. Todos los años se deprecia la maquinaria en esa misma cantidad. Para determinar el valor en libros que la máquina va a tener durante cada año, debo considerar la cuantía en la que se está depreciando año a año e irla restando del valor en libros del periodo respectivo. Es decir, en el momento en que yo compro la maquinaria, su valor en libros corresponde exactamente con su costo. Pero una vez ha transcurrido
el primer año ya la maquinaria ha perdido valor por efecto de la depreciación y sería el valor en libros del periodo anterior menos el gasto de depreciación que sufrió en ese periodo. Entonces ya la máquina vale 4.050.000 pesos menos. Y así puedo seguir periodo por periodo hasta que finalice la vida útil de la maquinaria, en donde podemos corroborar que su valor en libros corresponde exactamente con el valor residual que nosotros establecimos de manera inicial. Listo. Para calcular el método de suma, la depreciación por el método de suma de los dígitos, hacemos algo similar, con la salvedad de que estos valores son diferentes para todos los periodos. Entonces, aquí no podemos utilizar una sola celda para referenciar la depreciación, sino que lo tenemos que hacer en cada una de las celdas respectivas. ¿Sí? La depreciación por el método de suma de los dígitos se hace utilizando una función que es SYD. También la encontramos en la galería de funciones financieras. SYD simplemente es la traducción, las siglas en inglés de suma de los dígitos de los años. Y aquí me aparece un argumento adicional al que tiene la depreciación por el método de línea recta, y es el periodo al que deseo calcularle la depreciación. Por lo tanto, el costo es el mismo, el valor residual sigue siendo igual y la vida útil también sigue siendo la misma, en este caso nuevamente 10 años, pero el periodo, como me pare en esta celda, estoy en la celda H13, ese corresponde a la depreciación del periodo 1. Por lo tanto, vamos a referenciar la celda del periodo 1. ¿Sí? Dado que el costo, el valor residual y la vida útil siempre los debe buscar en estas celdas, los vamos a fijar con F4 antes de correr la fórmula hacia abajo. El único que vamos a dejar libre es el argumento periodo, dado que cuando corramos la fórmula necesitamos que él busque la depreciación del año 2, del año 3 y así sucesivamente hasta el final, es decir, hasta llegar al año 10. Para el caso del año 1 nos dio una depreciación cercana a los 7 millones de pesos. Este método lo que hace es depreciar de manera acelerada el activo en los primeros periodos y poner unos valores o depreciar más lentamente o de una manera menos impactante los últimos periodos en los cuales conservo o tengo todavía el activo con algún valor de tipo contable. El cálculo del valor en libros se hace de la misma manera que lo hicimos en el método de línea recta. Periodo 0 corresponde al costo del activo. Y para el periodo 1 en adelante vamos a irle restando el valor de la depreciación respectiva por ese método de suma de los dígitos. Y eso lo vamos a jalar hasta el final. Aquí tenemos el valor en libros de cada uno de los periodos utilizando dos métodos de depreciación diferentes. Al final, el problema me plantea si el hecho de vender la máquina al cabo de 7 años, entonces, ¿cuánto vale la máquina
al cabo de 7 años si la he depreciado por línea recta? Me vale en libros 16.650.000 pesos. Y si la he depreciado por el método de suma de los dígitos, esa maquinaria tiene un valor de tan solo 8.918.000. No olvidemos que la máquina la vamos a vender en 15 millones de pesos. Ese es su valor de mercado. Para determinar si vamos a obtener ganancia o pérdida en la venta de ese activo y por lo tanto, por ejemplo, si tenemos que pagar algún tipo de impuesto por esa renta, por esa ganancia en la venta de activos, necesitamos restarle a esos 15 millones de pesos, restarle el correspondiente valor en libros que tiene la maquinaria en ese momento. Entonces, si yo valoro o deprecio la máquina utilizando línea recta, voy a tener una pérdida de 1.650.000 pesos, porque la voy a vender en menos dinero del que contablemente vale la maquinaria. Por lo tanto, pues aquí digamos que no habría un efecto tributario porque no hay una renta. De hecho, hay una pérdida. Pero en el caso del método de suma de los dígitos, venderíamos la maquinaria en 15 millones y esta tiene un valor en libros de cercano a los 9 millones de pesos. Esto nos impactaría de manera positiva nuestro flujo de caja, nuestra utilidad y, digamos, también nos haría pagar más impuestos por la máquina. Este puede ser, digamos, un problema en donde nosotros tengamos que utilizar nuevamente las funciones financieras para tomar algún tipo de decisión, ya sea de inversión, como en este caso. Esto más que decisión de inversión, tiene que ver es con decisiones de carácter operativo, de carácter contable, que va a tener, digamos, algún efecto tributario sobre mis flujos de caja. Pero finalmente eso también impacta el tema del valor de una compañía y pues su posible negociación o valor de mercado, y esto pues para futuros inversionistas también es importante que se considere. Estaría nuevamente pues como repito la respuesta. Si la he valorado por el método de línea recta, tengo una pérdida. Si he valorado el activo y depreciado por el método de suma de los dígitos, tengo una ganancia desde el punto de vista operativo.